Explicación práctica 3. Teclado matricial y sensor de gas. Control de acceso y seguridad a un sistema detector de gas. Serie 1. Detección de nivel de gas. El sistema detecta el nivel de gas que existe en un ambiente determinado. Con el empleo de un sensor de gas, es posible medir la concentración de dicho gas por medio de la lectura de un valor analógico a la salida del sensor. Se conecta el sensor de la siguiente forma. 3 pines se alimentan a 5 voltios. Un pin se conecta directo a GND. De un pin se extrae los valores analógicos. Y en un último pin se conecta una resistencia de 4.7 kilo ohmios a GND. El código. Con una constante entera se establece el pin de salida del sensor del gas, que será el pin analógico 0. Una variable entera almacena el valor analógico saliente del sensor de gas. Otra variable decimal representa el valor analógico en voltios. Y otra variable representa el mismo valor analógico, pero en porcentaje. Se inicia el monitor serial y se establece el pin del sensor de gas como entrada en el setup. En el void loop se realiza la lectura del valor analógico del sensor y se analiza, así como se almacena en la variable analog gas. Luego se realiza la conversión. Para convertir a voltaje se utiliza dicho valor, se multiplica por 5 y se divide por 1023. 5 es el nivel de referencia de 5 voltios y 1023 es el número total de bits. De igual forma, para nivel de gas se multiplica el valor analógico por 100, que es un porcentaje, y se divide en 1023 de igual forma, que es el número total de bits. Luego se imprime en el monitor serial los indicadores de los valores. Analógico, se imprime el valor analógico. Voltaje, se imprime la representación en voltaje. Y nivel, que imprime el porcentaje. Se realiza una espera de medio segundo para poder realizar la lectura del sensor. A continuación veremos el funcionamiento. Este es el funcionamiento del circuito. Esta nube representa la concentración de gas, en este caso la concentración de humo. El monitor serie nos muestra 3 valores: el valor de la señal analógica que es emitida por el sensor, el nivel de voltaje que representa dicha señal analógica y un porcentaje medido en referencia a 5 voltios, que es el valor máximo de la señal analógica del sensor. Podemos ver que a medida que se acerca la concentración de humo al sensor, aumentan los valores analógicos que éste emite. Esto hasta llegar a un máximo. En este caso, el circuito electrónico utilizado y el código permiten que el valor máximo detectado sea de un 72 o incluso 73%, a un voltaje correspondiente a 3.67 y a un valor analógico de 750. De igual forma, si se aleja la nube de concentración del humo, también disminuyen los valores analógicos que detecta el sensor. Los resultados fueron los siguientes. En la siguiente tabla se muestra la recopilación de 10 muestras de los valores obtenidos por el sensor de gas en función de acercar la nube de humo que representa la concentración del gas. Serie número 2. Acceso por contraseña. El sistema controla el acceso de usuarios por contraseña. Por medio de un teclado matricial keypad, el usuario puede ingresar una clave de 6 caracteres. Esta será evaluada de manera que si coincide con la clave maestra,
el monitor serie desplegará un mensaje de clave correcta. De lo contrario, el monitor serie desplegará un mensaje de clave incorrecta. El circuito consiste en nuestro teclado, que tiene 8 salidas, que corresponden a 4 filas y 4 columnas. Las filas se conectan a los pines que van del 9 al pin 6, conectando la fila 1 al pin 9, fila 2, pin 8, fila 3, pin 7 y fila 4, pin 6. En cambio, las columnas se conectan a los pines del 5 al 2, de manera que la columna 1 se conecta al pin 5, la columna 2 al pin 4, la columna 3 al pin 3 y la columna 4 al pin 2. Se conecta el monitor serial para la simulación a los pines 0 y 1, que son el envío y recepción de datos serie. El código. Para trabajar con el teclado matricial se utiliza la librería key.h y keypad.h. Se declara una constante de tipo byte que indica el número de filas de nuestro teclado. De igual forma, otra variable del mismo tipo que indica las columnas de nuestro teclado, 4 filas y 4 columnas. Luego se construye una matriz llamada case que contiene dos arreglos de número de datos, 4 filas y 4 columnas, lo que representan 16 teclas de nuestro keypad. En el primer arreglo se representan las teclas de la fila 1 y de las columnas del 1 al 4. En el segundo arreglo, las teclas de la fila 2 y las columnas de la 1 a la 4. En el tercer arreglo se establecen las teclas de la fila 3 y las columnas de la 1 a la 4, y en el último arreglo se establecen las teclas de la fila 4 y las columnas de la 1 a la 4. Luego una variable tipo byte, que es índice, que determina el índice de cada uno de los arreglos, en el que se almacenará o se leerá los caracteres introducidos por contraseña. En otras variables tipo byte se establecen los pines que corresponden a las filas y los pines que corresponden a las columnas. En un objeto keypad llamado teclado se realiza un mapeo de la matriz case que se estableció anteriormente y se asigna a los pines de las filas y los pines de las columnas que corresponden. De igual forma se especifica el número de filas y el número de columnas. Una variable de tipo char, tecla, almacenará el carácter ingresado cada vez que se realiza una pulsación de nuestro keypad. Una variable clave de 7 espacios almacenará los caracteres ingresados al intentar entrar al menú. Y finalmente una variable clave maestra contiene la contraseña registrada o bien la contraseña correcta, de igual forma de 7 espacios, ya que si bien la contraseña solo tiene 6 caracteres, el último carácter debe estar vacío para que se pueda guardar la contraseña como string. En el setup iniciamos el monitor serie e imprimimos la invitación a ingresar la contraseña. En el loop, por medio de la función getKey de teclado, verificamos que se presiona una tecla y se almacena en la variable de carácter tecla. Luego, si se pulsa y se ingresa un valor a tecla, entonces se guarda dicho carácter correspondiente en el arreglo clave en el índice 0, 1, 2, 3 hasta el número 7. Esto cada vez que se realiza una pulsación. Es por eso que posteriormente debe aumentarse el valor de índice con índice más para correr el índice del arreglo
e ir guardando cada carácter dentro del mismo. Luego se imprime la variable tecla en el monitor para que se puedan ver los caracteres ingresados. Luego se evalúa si el índice ha llegado a 6, es decir, se han ingresado 6 caracteres. Si es así, se realiza la comparación tanto del string de los caracteres ingresados como del string de los caracteres que corresponden a la contraseña correcta. Si la comparación resulta idéntica, entonces se imprime contraseña correcta. Si hay alguna diferencia en la comparación, entonces se imprime incorrecta. Posteriormente, índice se resetea, se envía a 0 para un nuevo ingreso de contraseña. A continuación veremos el funcionamiento. Este es el funcionamiento del sistema. Las conexiones del teclado matricial son las siguientes. Las filas 1, 2, 3 y 4 se conectan a los pines 9, 8, 7 y 6. Y las columnas 1, 2, 3 y 4 se conectan a los pines 5, 4, 3 y 2. El monitor serie se conecta a los pines 1 y 0, que son los pines de envío y recepción de datos serie. En el funcionamiento, inicialmente se imprime en el monitor ingrese de la contraseña, por lo que podemos ver que al presionar cada uno de los botones se imprime el carácter correspondiente. Sin embargo, si se ingresan 6 caracteres que no corresponden a la contraseña registrada, se imprime el mensaje contraseña incorrecta. Sin embargo, si ingresamos la contraseña correcta, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, podemos ver que el mensaje que se imprime es contraseña correcta. Serie número 3. Acceso por contraseña a un sistema detector de gas. El sistema permite controlar un sistema de detección de gas. Está constituido por un menú al cual se le puede acceder por medio de contraseña. La contraseña se ingresa empleando un teclado matricial de 4 filas y 4 columnas. En una pantalla LCD se muestran los mensajes de lógica y de la información del sistema detector de gas. Esto a medida que el usuario avanza o retrocede en el menú. Lógica del sistema. De forma general, el botón C tiene la función de avanzar en el menú o finalizar el proceso para guardar los cambios realizados. Por otro lado, el botón igual tiene la función para retroceder en el menú o salir del mismo. Para activar el sistema detector de gas debe presionarse el botón más, mientras que para desactivarlo debe presionarse el botón menos. Propiedades del sistema detector de gas. Para representar los valores analógicos que supone el uso de un módulo sensor de gas, se utiliza un potenciómetro por fines prácticos. Existen 3 niveles de gas a los cuales el sistema responde de la siguiente manera. Primer rango. El LED verde indica el estar dentro de este rango. Se muestra el mensaje aceptable y nivel de gas de forma porcentual. Segundo rango. Un LED amarillo indica el estar dentro de este rango. Se muestra el mensaje reducir gas y se muestra también el nivel del gas. Se activa adicionalmente una alarma con ritmo moderado. Tercer y último rango. Un LED rojo indica el estar dentro de este rango. Se muestra el mensaje advertencia, fuga de gas, pero no se indica el nivel de gas. Además, se activa una alarma con un ritmo más acelerado o crítico. Este es el circuito utilizado. Primero, el teclado se conecta de la misma forma que la serie número 2. Las filas se conectan a los pines 9, 8, 7 y 6 en ese orden, y las columnas a los pines 5, 4, 3
y 2. La pantalla LCD se comunica con el Arduino por medio de una interfaz de comunicación I2C, la cual admite los pines analógicos A4 para el SDA y A5 para el SCL. El sistema detector de gas consiste principalmente por los LED, los cuales están conectados de la siguiente forma. El LED verde se conecta al pin 13 de Arduino, el LED amarillo al pin número 12 y el LED rojo al pin número 11. El buzzer se conecta al pin número 10. La lectura de lo que figura un módulo de sensor de gas se realiza por medio del potenciómetro antes mencionado. La lectura del valor analógico se realizará por medio del pin analógico 0 de Arduino. Estas son las conexiones específicas por cada dispositivo y veremos el código. Para verlo de forma más detallada lo veremos en el IDE de Arduino. Inicialmente, para trabajar con el teclado matricial se utiliza la librería key.h y keypad.h. Para trabajar con la pantalla LCD por medio de la comunicación I2C se utiliza la librería Liquid Crystal I2C.h. Luego se declaran los pines de los elementos activos. El LED verde al pin 13, el LED amarillo al pin 12, el LED rojo al pin 11, el buzzer al pin 10 y la lectura del sensor de gas al pin analógico 0. Luego se establece el número de filas y columnas de nuestro teclado. Se construye la matriz con los caracteres que corresponden a la fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4 y las correspondientes columnas 1, 2, 3 y 4. Luego con la variable índice que nos servirá para guardar y leer cada carácter de un arreglo. Luego con otra variable establecemos los pines a los cuales están conectadas nuestras filas 9, 8, 7 y 6 y los pines a los cuales están conectadas nuestras columnas 5, 4, 3 y 2. Luego con una variable entera almacenamos el valor analógico de la salida del sensor de gas y otra variable decimal representa de forma porcentual dicho nivel de gas. Una variable sin signo de entero largo llamada tiempo de referencia llevará el tiempo para la alarma dependiendo si es una alarma moderada o es una alarma de estado crítico. Con un objeto Liquid Crystal I2C llamamos a nuestro pantalla LCD y determinamos la dirección I2C, el número de columnas y el número de filas. Asimismo, con un objeto Keypad llamamos a nuestro teclado y realizamos un mapeo de la matriz case para asignarle los pines de las filas, los pines de las columnas, el número de filas y finalmente el número de columnas. Con una variable char almacenaremos cada carácter presionado en el teclado en la variable tecla. De igual forma, un arreglo que almacena la clave que ingresa el usuario y otro char que almacena en un arreglo la clave que está registrada y que corresponde a la contraseña correcta. Finalmente, una variable char comando que almacena el carácter de la tecla presionada también por el teclado. Sin embargo, esta se utiliza para funciones externas y no para el ingreso de la contraseña. Luego viene un gran bloque de variables de tipo booleana que nos sirven para dar permisos o rechazos a funciones externas. Explicaré el funcionamiento de cada una de las variables e iré al loop a especificar qué proceso desencadena cada una de las variables booleanas. Primero tenemos la variable entrar menú opción. Esta da permiso para
Esperar la tecla que da paso a entrar al menú de la siguiente forma. Cuando entrar al menú opción está verdadera, se guarda en comando la tecla pulsada en nuestro teclado. Si el carácter de la tecla presionada corresponde a la letra C, entonces se cierra dicha evaluación y el proceso como tal, y se da paso al proceso ingresar clave, pero el mensaje de la invitación a ingresar la clave, y se desactiva cualquier tipo de impresión que corresponda a los datos del sistema de detección de gas. Posteriormente, con una variable sensor activado mensaje y sensor desactivado mensaje, se da paso a imprimir los siguientes mensajes. En sensor activado mensaje se limpia la pantalla, se ubican los cursores para imprimir el mensaje sensor activado, se realiza una espera de 2 segundos para después limpiar la pantalla y dar paso a la impresión de los datos del sistema de detección de gas por medio de la variable que ya se mencionó, sensor gas datos, y se cierra al final esta función como tal. El mensaje sensor desactivado limpia la pantalla, posiciona el cursor en las posiciones correspondientes e imprime el mensaje sensor desactivado, y finalmente cierra la evaluación y el proceso como tal. La variable ingreso clave mensaje e ingreso clave proceso desencadenan el proceso de solicitar al usuario el ingreso de la clave de la siguiente forma. En ingreso clave mensaje, inicialmente se limpia la pantalla, se posiciona el cursor para imprimir ingrese clave. Posteriormente se da paso a la espera de la tecla de las pulsaciones que haga el usuario para ingresar la contraseña en ingreso clave proceso. Se inicia el índice en 0 para ir guardando los caracteres en el arreglo en la posición número 0, y se cierra el mensaje de este proceso. Luego, ya que se ha dado paso al proceso, se guarda en la variable tecla la tecla pulsada en nuestro keypad. Luego se realizan las evaluaciones. Primero, si se presiona la tecla igual, eso quiere decir que el usuario desea salir completamente del menú y no ingresar a la configuración, por lo que se da paso nuevamente a entrar menú opción, que es la espera de la tecla para entrar al menú. Se cierra este proceso de evaluación de el ingreso de la contraseña. También se activa el proceso que evalúa el estado del sensor, y a partir de eso imprime un mensaje en la pantalla LCD u otro, y declara el proceso anterior o el proceso actual como terminado. Si no se pulsa esta tecla igual, entonces se está ingresando una contraseña y si se quiere dar paso a la configuración, por lo que si se detecta la presencia de una tecla que no es igual, entonces se guarda dicha tecla en el arreglo clave y en la posición índice. Se corre el índice para seguir guardando los siguientes caracteres y se imprime en la pantalla tecla que corresponde a cada carácter. Luego, si el índice corresponde a 6, quiere decir que se han ingresado 6 caracteres y se puede realizar la evaluación. Si la comparación de los string de clave y clave maestra coinciden, entonces se cierra el proceso de el ingreso y la evaluación de la clave como tal. Posteriormente se da paso a la configuración, pero el mensaje de la configuración, y se declara el proceso anterior terminado como falso, puesto que se entra al proceso y no está terminado. Si la contraseña no coincide, entonces
Se limpiará la pantalla, se sitúa el cursor y se imprime el mensaje clave incorrecta. Se esperan 2 segundos. Luego, de igual forma, se cierra el proceso de la espera a ingresar la clave y se da paso a entrar al menú opción, que es completamente el inicio a entrar en el menú. También se envía un permiso para evaluar el estado del sensor y imprimir un mensaje que corresponda, y se declara el proceso anterior como terminado. También al final de la evaluación se declara índice como 0 para el siguiente proceso de ingreso. Luego, la variable configurar sensor mensaje y configurar sensor opción realizan lo siguiente. En configurar sensor mensaje, se limpia la pantalla, se sitúa el cursor y realiza la pregunta configurar sensor. Posteriormente cierra dicho mensaje ya que se ha impreso y da paso a la espera de la tecla de la configuración como tal. Este proceso consiste en lo siguiente. Se guarda en comando la tecla pulsada y su carácter, y luego se realiza un juicio o un switch de la variable comando. Si la tecla pulsada corresponde a la igual, eso quiere decir que el usuario quiere retroceder en el menú, en este caso salir completamente del menú, por lo que se cierra este proceso de configuración como tal y se da paso nuevamente a la espera de la tecla para entrar en el menú. También se envía un permiso para evaluar el estado del sensor y determinar un mensaje, y se declara el proceso anterior como terminado. Ahora bien, en el caso que se pulse la tecla C, de igual forma se cierra el proceso de evaluación de la configuración, el que espera la tecla. Luego se da paso a otra espera de la tecla que se llama estado sensor opción. Luego se da permiso también para evaluar el estado del sensor y a través de ello determinar un mensaje, pero se declara proceso anterior como no terminado. Las siguientes variables son sensor gas proceso y sensor gas datos. Sensor gas proceso equivale a todo el proceso del sistema de detección de gas como tal, la evaluación de los rangos, el encendido de la LED, las alarmas y la impresión de los datos y los mensajes que corresponden en este caso a la variable sensor gas datos. Sin embargo, la variable estado sensor determinar y estado sensor opción realizan lo siguiente. Estado sensor determinar. Se realizan dos evaluaciones combinadas. Si el proceso anterior está terminado, eso quiere decir que la persona ha salido del menú y se necesita evaluar si el sensor se dejó activado o se dejó desactivado. En el caso que el sensor y su proceso ha sido declarado como activado, entonces se imprime el mensaje sensor activado. Si el sensor se ha dejado desactivado, entonces se imprime el mensaje sensor desactivado. Ahora bien, si el proceso anterior no ha sido terminado, quiere decir que el usuario ha dado paso a configurar el estado actual del sensor, ha continuado en el menú y se realiza de igual forma esta evaluación. Si el sensor actualmente está activado, se imprime el mensaje sensor activado. ¿Desea desactivarlo? En el caso contrario, que el sensor no esté activado, se imprimirá el mensaje sensor inactivo. ¿Desea activarlo? Y al finalizar cada una de las evaluaciones, cierra este proceso completo de la evaluación del estado y que determina cada uno de los mensajes que se deben imprimir.
Ahora bien, estado sensor opción. Este proceso como tal eh, le realiza la espera de una tecla que continúa en el menú, dándole al usuario la opción de activar el sensor o desactivarlo, y una tercera opción que será la de retroceder en el menú. Se guarda en comando la tecla presionada y se realiza un switch juzgando a la variable comando. Si se presiona la tecla más, entonces se cierra el proceso como tal y se da paso a una espera de la tecla que da la oportunidad al usuario de retroceder de igual forma a cambiar el estado del sensor nuevamente. Si también se ha presionado la tecla más, entonces efectivamente se debe activar el sensor, por lo que el sensor de gas proceso se activa. También se da paso a evaluar el estado del sensor y determinar un mensaje, y se declara el proceso anterior como terminado, ya que o se activa el sensor o se desactiva el sensor. En el caso que se presione la tecla menos, se cierra de igual forma el proceso de evaluación del estado opción, y también se da paso a que el usuario pueda retroceder en el menú que corresponde a esta variable estado sensor retorno. Sin embargo, como la tecla es menos, se desactiva el sensor en su variable sensor gas proceso, y también los datos que corresponden al sistema detector también se cierran. Asimismo, se envía un permiso para evaluar el estado del sensor que ha sido determinado e imprimir un mensaje correspondiente. También se declara finalmente el proceso anterior como terminado. En el caso que la persona o el usuario presione la tecla igual, se cerrará de igual forma este proceso de la espera de la tecla y se da paso a la función anterior, que había sido la de el configurar sensor mensaje y el configurar sensor opción. De igual forma se declara el proceso anterior como no terminado, puesto que el usuario ha vuelto a la función anterior y no se ha terminado la configuración del sistema. Las siguientes variables son desactivar sensor mensaje y activar sensor mensaje. Estos mensajes realizan las preguntas al usuario. En desactivar sensor mensaje, se limpia la pantalla, se sitúa el cursor y le pregunta al usuario: sensor activo, desea desactivarlo, y cierra el mensaje. El mensaje activar sensor limpia la pantalla, sitúa el cursor y le pregunta al usuario: sensor inactivo, desea activarlo, y posteriormente cierra el mensaje. Luego, las variables proceso anterior terminado es la que determina el tipo de mensaje que se va a imprimir. Esto dependiendo si ya el usuario ha realizado los cambios que desea o simplemente no ha realizado los cambios y aún desea volver en el menú. La variable estado sensor retorno realiza la siguiente función. Posteriormente de que el usuario ha activado o desactivado el sensor, tiene la posibilidad de volver a que se le haga la pregunta de activar o desactivar. Dentro de esta función se guarda en comando la tecla presionada y se juzga nuevamente. Si presiona la tecla igual, entonces se cierra esta evaluación de la tecla y se da paso al proceso anterior, que era estado sensor opción. De igual forma, se dejan de imprimir los datos del sistema del sensor de gas y se da paso al estado sensor determinar, que evalúa el estado del sensor e imprime el mensaje correspondiente, sabiendo que el proceso
anterior no ha sido terminado. Por otro lado, si presiona la tecla C, entonces el usuario estará seguro de la configuración que ha hecho y cierra este proceso de evaluación, reinicia el sistema abriendo nuevamente la opción de entrar al menú, que fue la primera función que se declaró, y para poder imprimir el mensaje correspondiente de que ha hecho el cambio en el sensor, se da paso a la evaluación del sensor y luego se imprime un mensaje correspondiente, sabiendo que el proceso anterior ha sido terminado. Finalmente, tenemos el proceso como tal de las operaciones realizadas por el sistema que detecta el nivel del gas. Esto está contenido en la variable sensor gas proceso. Primero, se realiza la lectura analógica en el pin que está conectado al sensor analógico del sensor de gas. Luego, en una variable nivel gas, se realiza la conversión a porcentaje de dicho valor analógico en referencia a lo que serían 5 voltios o 1023 bits. Luego se establecen los 3 rangos de cada uno de los estados que puede estar en nivel de gas. En el primer rango se compara si el nivel analógico o el valor analógico va de 0 a 350. En este caso se enciende el LED verde, se apaga el LED amarillo y se apaga el LED rojo, al igual que se apaga el buzzer de la alarma. Luego se evalúa si anteriormente el estado aceptable estaba en falso y obviamente hay permiso para imprimir los datos, entonces se limpia la pantalla. Esta función se repite en cada uno de los rangos, con la diferencia en que se evalúa la siguiente variable. Estado sensor aceptable. Esta da permiso para imprimir el mensaje de cuando está en el primer rango. El estado reducir da permiso para imprimir el mensaje de cuando se entra al segundo rango. Y el estado advertencia da permiso para imprimir el mensaje del tercer rango. De esta forma, cuando estamos en el primer rango, se da permiso para el primer mensaje, pero no para el segundo ni para el tercero. Pero se evalúa si antes no había permiso para este tipo de mensaje, ya que como los valores pueden pasar de un estado, de un rango específicamente a otro rango, entonces es necesario evaluar si ha habido dicho cambio entre rangos para poder limpiar la pantalla solo una vez. Ahora bien, en el segundo rango, que va de 350 a 600, se apaga el LED verde, se enciende el LED amarillo y se apaga el LED rojo. Ahora se evalúa si antes no había permiso para imprimir el mensaje del segundo rango y si obviamente hay permiso para imprimir datos del sensor de gas. Se limpia la pantalla y a continuación las funciones de la alarma. Ya que solo se realiza una vez, se toma la referencia del tiempo con milis en la variable tiempo de referencia y se establece el estado del buzzer como encendido o activado o verdadero. Luego, con una comparación de tiempo, se evalúa si la diferencia de tiempo con milis, que se va actualizando constantemente, supera 300 milisegundos, es decir, lo que contiene esta condición se ejecutará cada 300 milisegundos. Entonces se toma nuevamente la referencia del tiempo, se cambia el estado del sensor, si estaba activo ahora estará inactivo, o si estaba inactivo ahora estará activo, y se imprime o se envía el estado digital que corresponde a que el estado, a que el buzzer esté activado o el buzzer esté desactivado. Esto funcionará de manera que cada 300 milisegundos el sensor se activará y en los siguientes
300 milisegundos, el sensor se desactivará y alternará de esa forma. Dentro del segundo rango se dará falso para el mensaje del primer rango, pero verdadero para el mensaje del segundo rango, y falso también para el mensaje del tercer rango. El último rango corresponde a los valores de 600 a 1023, que apaga el LED verde, apaga el LED amarillo y enciende el LED rojo. También evalúa si antes la impresión del mensaje del tercer rango estaba como falso y si claramente hay permiso para imprimir datos del sensor de gas. Si es así, se limpia la pantalla, se toma referencia del tiempo, también para una alarma, y se declara el estado del buzzer como activo. Ahora bien, la siguiente condición también corresponde a los tiempos de la alarma. Sin embargo, la diferencia del tiempo que se espera es ahora de 100 milisegundos, ya que es más rápido la alarma, que indica un estado crítico. Se toma nuevamente la referencia del tiempo, se cambia el estado del buzzer y se escribe en el buzzer el estado digital correspondiente. Finalmente, el mensaje del primer rango no se activa o se cierra. También se cierra el mensaje del segundo rango, pero se da permiso para el mensaje del tercer rango. Finalmente, para el proceso del sensor de gas como tal, se realiza una espera de 100 milisegundos para no saturar los mensajes impresos en la pantalla, así como la lectura analógica en el sensor de gas. En el caso que no haya permiso para el proceso y operación del sensor de gas, entonces todos los elementos activos se apagarán, tanto el LED verde, amarillo y el LED rojo. La última función corresponde a la impresión de los datos en el caso que el sensor de gas esté activado. Si estamos en el rango aceptable, entonces se sitúa el cursor, se imprime la palabra nivel y se evalúa. Si el porcentaje de nivel de gas es menor a 100, entonces se imprimirá un espacio. En el caso que también sea menor a 10, entonces se imprimirá otro espacio adicional. Luego se imprime el porcentaje y las dimensiones del porcentaje. Luego se sitúa el cursor en la línea de abajo y se imprime el mensaje del primer rango aceptable. De igual forma, en el rango número 2 y en el rango número 3 se realizan las mismas operaciones que imprimen el nivel y el porcentaje de gas, pero con la diferencia en que los mensajes en el segundo rango es reducir gas y en el tercer rango un mensaje que abarca toda la pantalla indica advertencia fuga de gas. A continuación veremos el funcionamiento de nuestro sistema. Este es el funcionamiento de nuestro sistema. He construido el teclado matricial utilizando pulsadores y he rotulado cada uno de ellos para indicar a qué carácter corresponde. Hay que notar que un potenciómetro realizará la función de un sensor de gas, ya que el sensor de gas tiene a sus salidas señales analógicas dependiendo del nivel de gas. Representaremos dichas señales analógicas por medio de un potenciómetro, esto por fines prácticos. De forma general, la tecla C tiene la función de avanzar en el menú o bien dar por finalizado una configuración o un proceso. Por otra parte, la tecla igual tiene la función de volver en el menú, regresar a la función anterior o bien salir completamente del menú en un dado caso. La tecla más y menos tienen la función de activar o desactivar el sensor, el sistema de detección de gas. En este caso, la tecla más activará el sensor y el sistema y la tecla menos lo desactivará. Inicialmente, tenemos que el sensor está desactivado. Se nos muestra en la pantalla el estado del sensor.
Si queremos configurar el estado del sensor, podemos ver que si queremos presionar cualquiera de las teclas, no cambiará el estado del sensor. Esto ya que es necesario presionar la tecla C para ingresar al menú. Acabamos de ingresar al menú. Para poder entrar a la configuración del sensor, tendremos que ingresar la clave correcta. Sin embargo, si presionamos la tecla igual, volveremos al inicio, por lo que saldremos del menú. Para poder entrar a configurar el sensor, ingresaremos una clave. Podemos ver que en la pantalla se muestra cada carácter que se ingresa y en el caso de ingresar una contraseña no registrada, nos mostrará el mensaje sensor desactivado y clave incorrecta. Volveremos a entrar, probaremos todos los botones y caracteres que tiene el teclado y veremos que de ninguna forma deja ingresar si no se ingresa la contraseña correcta. Ahora ingresaremos correctamente ingresando la clave 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos muestra el mensaje configurar sensor, ya que nos realiza la pregunta si queremos dar paso a la configuración, por lo que si queremos regresar y no configurar el sensor, deberemos presionar la tecla igual. Sin embargo, vamos a configurar el sensor, por lo que entramos de nuevo al menú con la clave correcta y en esta ocasión presionaremos la tecla C que da paso a la configuración del sensor. De esa forma nos pregunta si queremos activar o desactivar el sensor. Esto dependiendo de que si el sensor está ya activo o está desactivado. En este caso, el sistema está inactivo y nos pregunta si queremos activarlo. De esta forma, si presionamos la tecla menos, desactivaremos o mantendremos desactivado el sensor. Pero si queremos activarlo, tenemos la opción de volver a la pregunta de activar o desactivar. Para ello necesitamos presionar la tecla igual. Regresamos a la pregunta de la configuración y en este caso activaremos el sensor con la tecla más. Podemos ver que nos muestra sensor activado y muestra valor analógico que se encuentra actualmente en el potenciómetro de forma porcentual. También muestra un mensaje aceptable. Cuando entremos al rango analógico que sea un nivel medio del nivel de gas, nos mostrará el mensaje reducir gas y de igual forma se encenderá un LED amarillo que indica que hemos entrado al rango medio y una alarma regular que nos indica que hay que reducir el nivel de gas. Podemos aumentar el valor del potenciómetro hasta ingresar al rango medio. De igual forma, si después del rango medio el nivel del gas supera y entra al nivel crítico, se mostrará el mensaje advertencia, fuga de gas, por lo que se encenderá en este caso el LED rojo y una alarma crítica indicará que la fuga de gas debe ser solucionada. Ahora bien, nuestro sensor está activado, sin embargo, no hemos dado por hecho la configuración y este estado del sensor, por lo que si queremos cambiar ahora la configuración del sensor, podremos volver fácilmente con la tecla igual, que nos realiza la pregunta, sensor activo, ¿desea desactivarlo? Y a partir de aquí podemos tomar la decisión nuevamente de desactivar el sensor o bien activarlo. La tecla igual en este caso nos permite volver a la pregunta de activar o desactivar
y poder tomar a partir de ahí una decisión. De igual forma, si volvemos a la pregunta de activar o desactivar, la tecla igual también nos permitirá volver a la pregunta anterior, que es la pregunta de configurar sensor. Por lo que a partir de aquí podemos decidir si configurarlo con la tecla C o salir completamente del menú realizando los cambios que se han hecho. Entraremos de nuevo en el menú para cambiar la configuración del sensor nuevamente. Realizamos la tecla C para entrar a la configuración. Nos indica si queremos cambiar el estado del sensor, en este caso lo activaremos, y para dar por realizada la configuración y finalizar todo este proceso será necesario presionar la tecla C. Sensor activado, en este caso se han guardado los cambios y por más que presionemos la tecla más o menos no cambiará el estado del sensor, esté activo o esté inactivo. Finalmente, si se desea cambiar el estado del sensor, será necesario, en este caso, entrar al menú, ya sea por el botón C.